Bienvenidos al estudio bíblico de Isaías. Estamos estudiando el capítulo 1 de Isaías y hemos quedado por el versículo 4, gloria a Dios, del capítulo 1. Y es importante que vayas a la enseñanza anterior que se pudo grabar en esta plataforma. No solamente estamos a través de Facebook, sino que también estamos en YouTube, a través de Ministerios de la Palabra, Palabras en la Biblia. Es importante, Dios nos ha llamado esencialmente para esto. Y sabes, una de las cosas que Dios nos ha nominado, nos ha llamado es no ocultar su verdad, no ocultar el conocimiento de las Escrituras. Hay muchas personas que necesitan aprender más de la palabra del Señor. Y eso no importa cuánto nosotros tengamos que padecer. ¿Crees que es fácil estar aquí día a día enseñando? Escúchame algo. Esto de verdad es un trabajo que se genera mucho esfuerzo. ¿Y sabes por qué? Porque se trata de Dios. De Dios en nosotros poder cumplir su voluntad. Él está buscando en quién descansar. Y Él descansa en aquellos que están dispuestos en hacer su voluntad. Voy a resaltarte algo. Aquellos que hacen descansar a Dios no necesariamente deben ser personas perfectas. No necesariamente deben ser personas que jamás se equivoquen. No necesariamente deben ser personas que no cometan errores. Son necesariamente aquellos en los cuales Él ha llamado y decide cambiar sus vidas para usarlos y dar un testimonio a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios. Así que abre conmigo Isaías capítulo 1 en el versículo 5. Recordemos que solo en el versículo 4 vemos 7 palabras. Está hablando de una conducta inmoral de Israel, del pueblo de Dios que ha venido desatando la inconformidad de Dios. Vemos a Dios haciendo una lamentación con su pueblo, porque su pueblo no está haciendo la voluntad de Dios. Cuando Dios pasa su escrutinio y ve el estado espiritual de Israel, Él no va a decir que está bueno. Él va a decir que este pueblo es gente pecadora, está cargado de maldad, es generación de maligno, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel y se volvieron atrás. Ellos son los que han abandonado a Dios. Versículo 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Él está haciendo una pregunta. ¿Todavía os rebelaréis? Una de las cosas que debemos analizar es que ellos están siendo castigados. ¿Sabe por qué? Porque se han rebelado contra Dios. Este versículo hay que entenderlo. ¿Sabe por qué hay que entenderlo? Porque lo que el Eterno quiere decirle es, Él no quiere el sufrimiento para Israel, pero parece ser que ellos quieren ser castigados. Debes notar que el Mesías dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que contra mí es, desparrama. Es un Dios que no cambia. Lo que nos revela la Escritura es que solo cuando nosotros nos decidimos por el camino de la maldad, es cuando la ira de Dios viene. ¿Y qué se viene? El sufrimiento. ¿Dios lo quiere acaso? Es allí donde debes evaluar que no es el destructor,
no es un Dios tirano. Somos nosotros que en estos 7 pasos que nos revela el versículo 7, no queremos salir de allí. Dios, en su esencia de santidad, Él decide advertirle al pueblo. Dice, todavía os revelaréis. Él no lo está amenazando. Él le está dando una advertencia. Se está revelando la bondad de Dios. Y le dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Está diciendo, cuando habla que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, lo que busca hablarnos literalmente es que Israel está enfermo. Habla de una enfermedad, pero de seguro es que esta enfermedad no es física. Esta es una enfermedad del alma, es una enfermedad espiritual, porque es la rebelión. Ellos se están rebelando contra Dios. Y Él dice, toda cabeza está enferma, todo corazón está enfermo. Y a lo largo de esta profecía hay un paralelismo poético. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, amado pueblo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque Israel no está pensando correctamente. Israel no está accionando como Dios quiere que accione. Él no está dando los resultados que Dios quiere que dé. Él no está decidiendo el propósito de Dios. Él está llevando su propio proceso que está arraigado a su propio pensamiento. Y el propio pensamiento de Israel es no agradar a Dios. Así de sencillo. Se han rebelado contra Dios. Dice el versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Este versículo 6 es importante porque usa este paralelismo cuando nos habla de la sanidad, que no hay en él cosa sana, es porque Dios quiere sanarlo. Pero este es un modismo hebreo para hablarnos acerca del dolor, del sufrimiento, desde pie hasta cabeza. Solo cuando nosotros nos separamos de Dios y nos rebelamos contra Dios, ¿sabes qué viene? El sufrimiento. Es allí donde viene el sufrimiento. Sienten dolor. No hay una sola parte en ellos que no esté bien, porque de pie a cabeza, gloria a Dios, todos sus miembros están enfermos, están afectados. Y cuando habla que todos sus miembros están afectados, está hablando que la condición espiritual de Israel se compara con una enfermedad que está acompañada del dolor. Y cuando nos habla del dolor, habla del sufrimiento. Estas son las cosas que están fuera de orden para Dios. Cuando habla que no están curadas, mira lo que dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana. Y cuando dice que no hay cosa sana, está hablando que las heridas de Israel no están curadas, no están vendadas, han sido dejadas descubiertas. ¿Sabes por qué han sido dejadas descubiertas? Para podrirse. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Cuánto Dios está velando por tu salud espiritual? Pero ¿sabe qué no te deja? Que te has rebelado contra Dios. Que este Israel se ha rebelado contra Dios. Dice el versículo
El versículo 6 al terminar, ni vendadas ni suavizadas con aceites. Es importante porque está hablando de lo que Dios quiere hacer. Cuando una herida es vendada y suavizada con aceite, da esperanza que pronto curará. Pero cuando ves una herida abierta, ves la pus, eso no da esperanza. No da esperanza a cura alguna. Lo que da a entender es que el sufrimiento se intensificará. Pero Dios está detrás de Israel. Él quiere sanarlo. Él quiere curarlo. Pero vamos a ver cómo corresponde a Israel. Yisad Jacob tiene esta visión y él empleará un tiempo de aproximadamente 60-65 años de ministerio profético. Escúchame, esto es un ministerio profético. Lo que estamos leyendo, este es un profeta de Dios. Dice el versículo 7, vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros es comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. ¿A qué se está refiriendo? Que Dios no solamente está en desacuerdo con Israel, sino que también está en desacuerdo con los enemigos de Israel. Y solo cuando el pueblo de Dios cae en decadencia, es cuando los enemigos de Israel, ellos conquistan la tierra de Israel. ¿Para qué? Para profanarla. Para profanarla. Es importante que tengamos nosotros en cuenta esta porción de las Escrituras, amado pueblo del Señor. Dios no está de acuerdo con lo que los enemigos de Israel están haciendo hasta el momento. El versículo 8 se sigue usando el paralelismo para nosotros poder entender la profecía bíblica. El versículo 8 dice de la siguiente manera: y queda la hija de Sión como enramada en viña. Este paralelismo lo que busca revelarnos en este pasaje bíblico, que inicia con una y esta que aparece en el versículo 8 es una conjunción para hablarnos de un asunto inmediato. ¿De qué nos habla? Dios, Él tiene una acción inmediata. Y la acción inmediata es cuando Él revela y dice, y queda la hija de Sión. Cuando habla de Sión, resalta esa palabra en las Escrituras, porque la vas a ver una y otra vez. Cuando hayas resaltado la palabra Sión en tu Biblia, entonces coloca la palabra gloria. ¿Sabes? Porque cuando habla de Sión, está hablando de la gloria de Israel. Número 2, y esa palabra para Sión, que habla de la gloria de Israel, no está hablando para un hecho presente. La palabra Sión aparece en un vocabulario profético de Dios para hablar que posteriormente en los últimos días, y en esos últimos días, para hablarnos de la era milenial, Israel no será llamado Israel, sino Sión. Es una palabra profética que habla de la gloria de Israel. Ahora Dios comienza a hablarle inmediatamente en esa condición a Israel para llamar la atención a su pueblo. ¿Y sabe de cómo la trata? Dice, queda la hija de Sión. Esa palabra para hija, estamos como en retroceso explicando el versículo, en retroceso. Eso se llama inversión en una escritura, predicar el texto bíblico de una forma invertida. Lo que estamos buscando aquí es
aclarar lo que Dios nos quiere enseñar. La palabra hija ahí está hablando de una mujer. Dios relaciona a Israel con una Betulá, con una virgen, con una mujer que es virgen. ¿A qué se refiere? Cada vez que veas una mujer, la descripción de una mujer en las escrituras es un paralelismo. Y este paralelismo, el enfoque que busca revelarnos el eterno Dios, ¿cuál es? Nos habla de redención. Él está recordándole a Israel acerca de la redención. Él está hablando proféticamente a Israel. ¿Ves que Dios no se ha olvidado ni proféticamente de Israel? Lo que Él ha diseñado con Israel, eso se cumplirá. Sigue diciendo la palabra, versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña. ¿Qué quiere decir eso? Lo que históricamente es, o transculturalmente, para poder entender esta palabra, nos habla es cuando en Israel, en ese tiempo, los agricultores, vamos a hablar específicamente, aquellos sembradores de viña, y cuando aquellos que levantan sus viñas, sus uvas, sus huertos, ¿sabes qué hacían ellos transculturalmente? Levantaban una enramada. Y dentro de esa enramada, mientras ellos estaban, tanto en la siembra como en la colecta, ellos se metían debajo de esa enramada. ¿Sabe para qué? Para protegerse del calor, para no padecer, para no sufrir. Ahora, así podían ellos tener ese gozo, ese placer y poder disfrutar de su cosecha. Pero luego, cuando ese tiempo posteriormente pasaba, ¿sabe qué? Ellos abandonaban esa enramada. Eso habla de desolación. Escucha, ese paralelismo es el que nos está revelando el versículo. Dice, y queda la hija de Sión como enramada en viña, es decir, sola. ¿Cuál es el paralelismo que él está hablando? Si ves cuánto Israel ha utilizado a Dios, cuánto Israel en momentos de dificultades, cuando ha tenido sed, le ha pedido agua, y él ha brotado el agua de la roca. Pero es agradecido, no es agradecido. Cuánto Dios está cubriendo a Israel, pero él decide abandonar a Dios. Así Dios se siente utilizado por su pueblo. Permítanme, no debiera aplicar lo que voy a aplicar, porque no es así, no es en la parte contextual, y le voy a explicar hace un momento, le voy a explicar en un momento. ¿Qué es lo que quiero aplicar? Cuando nosotros hoy podemos observar que tenemos algunas necesidades, vemos multitudes, vemos personas que te llaman de un lugar a otro y llegan a la casa de Dios por un milagro. Llegan a Dios, llegan a la presencia de Dios porque necesitan algo con urgencia, pero esas cosas no les hacen quedarse. Ellos se van. Ellos utilizan a Dios. Luego, cuando reciben lo que van a recibir, abandonan a Dios. Eso no debiera aplicarlo, porque el texto no nos está hablando de eso. Pero escuchemos atentamente. ¿Por qué lo digo? Escúcheme. Nosotros no debemos aplicar algunos capítulos. Hay que verificar en qué manera yo puedo aplicar la Biblia a mi vida. Este capítulo no está hablando de nosotros, está hablando de Israel. Y lo que demarca un grado de prudencia y de respeto al aplicar las escrituras, mayormente cuando predicamos la palabra de Dios,
No debemos decir cosas a la ligera, mensajes aplicarlo al pueblo, quizás a un pueblo en el cual Dios no le está hablando. Aquí esta profecía que ha sido escrita, obviamente para que nosotros aprendamos de ella. ¿Cuál sería una aplicación la cual emitiría un fundamento importante? Y es, si esto hizo Israel. Eso se escucha precioso y de Dios. Si esto hizo Israel, hagamos lo posible para que nosotros no hagamos estas cosas. Eso es lo que Dios, lo que la palabra del Señor nos revela, como guardar ese respeto a las Escrituras. Pero hoy por hoy hay personas que desconocen de la profecía bíblica y toman un texto que ni siquiera le está hablando de la situación en la cual quieres aplicar y se salen del contexto. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama desvirtuar las Escrituras. Eso se llama tergiversar las Escrituras. Y eso sí que da miedo. Así que, pueblo del Señor, es importante que sigamos estudiando la palabra del Señor. Cuando vas a aplicar algo a un pueblo, a una etnia, debes saberlo aplicar con sabiduría. Debes saber qué cosas puedes aplicar, porque es muy peligroso usar el sensacionalismo con la palabra del Señor. ¿Sabe por qué es peligroso? Peligroso para ti, que usas la palabra de Dios desconociendo el contexto. Sigamos leyendo. Versículo 8. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar. Habla de la desolación, como ciudad asolada. Y si observas, está hablando de Israel utilizando a Dios. Y cuando nos habla de esa ciudad asolada, dice que ya nadie le presta atención a esa ciudad. Ya en esta ciudad nadie va. Todo el mundo la ha abandonado y está cayendo en mal estado. Los edificios están cayendo, por decirlo así. Este paralelismo es importante porque en esta visión se ve el estado anímico espiritual de Israel. Es deplorable. Está deteriorado. Israel se ha crecido y él piensa que no necesita a Dios. Y en los tiempos de Yisachachú, de Isaías, ha decidido abandonar a Dios porque se siente ya grandecito. Versículo 9. Si Jehová de los ejércitos, resalta esa palabra, si Jehová de los ejércitos, Yud-Hei Bat-Hei, y cuando habla Jehová de los ejércitos, te está diciendo en una transliteración hebrea, aleluya, cuando nos habla de Jehová Sabaoth. Y Sabaoth está hablando de las huestes celestiales. Cuando habla de Jehová de los ejércitos, cada vez que veas esta palabra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, donde quiera que la veas, ¿qué te revela? Que Él está peleando por su pueblo. Es importante. Jehová de los ejércitos, ese que pelea, dice, no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra. Este versículo 9 es importante. ¿Sabe por qué es importante? Y usa un paralelismo. Si Jehová, que ha peleado por nosotros, no nos hubiese dejado un remanente pequeño. ¿Y sabe de qué remanente pequeño está hablando? Te lo voy a explicar. En el Nuevo Testamento tenemos un texto que se relaciona con el remanente pequeño. Y es, muchos son llamados y pocos los escogidos. Esa elección que Dios hace no es porque Él dice este sí, este no. Dios no hace excepción de personas. El asunto es que Dios predestinó y Él elige a los que
en este mundo, en esta eternidad presente, se han decidido por Él, lo han elegido. Así que sácate eso de la mente que está fuera de contexto. ¿Será que Dios me eligió? ¿Será que Dios me eligió desde antes de la fundación del mundo? Escúchame, el eterno Alfa eligió un programa de salvación para todos nosotros. Solo el hecho de la predestinación se lleva a cabo cuando nosotros, en esta eternidad presente, queremos con Dios. Nos decidimos con Dios. Y es allí cuando esa predestinación se confirma en la vida nuestra. Observa, ese remanente pequeño está hablando de cuántos se decidieron por Dios. La mayoría de Israel, de este pueblo, se irán a la perdición. ¿Crees que por el hecho de ser judío no te vas a perder? Si tú rechazas a Dios, rechazas su palabra, rechazas su Torah, rechazas la escritura y eres un hipócrita. ¿Qué significa eso? Alguien que usa las escrituras de la Tanaj, de la Torah, y no la convierte en obras, no la practica, no eres obediente al Eterno, ¿sabes algo? La perdición te esperará. He escuchado a personas confundidas decir, bueno, el hecho de ser judío, por el mero hecho de ser judío, no se perderá, por mucho que sea judío, pero si no se ajusta al propósito de Dios, su alma se perderá. Cuando habla de este pequeño remanente, Jehová Sabaoth está peleando, pero Él pelea por los obedientes. Y dice, si no nos hubiera dejado un resto pequeño, son aquellos que se decidieron por Él en un tiempo de juicio. Y preste la atención, dice, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Amado pueblo del Señor, es importante que nosotros miremos el paralelismo que hay en esta escritura. ¿Por qué lo digo? Porque lo que busca revelarnos aquí cuando nos habla como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, es quién es Sodoma, quién es Gomorra. Tú y yo que no somos judíos, sabemos, ellos lo entienden. Está hablando de ciudades que fueron subyugadas por la inmoralidad. Escuchemos. Cuando habla que si no hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejante a Gomorra, está hablando de la prostitución espiritual. Está hablando del degradamiento total de este pueblo. Y como la mayoría no se deciden por Dios, no son obedientes, en el día que Jehová Sabaoth, Él decida pelear por su pueblo, ¿sabes quiénes caerán a espada? ¿Sabes quiénes? Ellos serán salidos del propósito. Aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que son pecadores, aquellos que son pueblo cargado de maldad, aquellos que son generación de malignos, aquellos que son hijos depravados, aquellos que dejaron a Jehová, aquellos que provocaron a ir al Santo de Israel y aquellos que se devolvieron del buen camino. Para con ellos es ese tiempo de sufrimiento. No porque Dios lo buscó, es porque Dios peleó por su pueblo, pero ellos no le dieron legalidad a Dios de poderlo salvar, porque no quisieron nada con Dios. El versículo 10 nos dice,
príncipe de Sodomas, príncipe de Sodoma, oí la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Podemos observar que en tu Biblia, en nuestra Biblia aparece un título, y el título es Llamamiento al arrepentimiento verdadero. Te voy a explicar por qué aparecen esos títulos allí. Esos títulos allí no aparecen sencillamente por aparecer. La Biblia, en su estado original, no tiene capítulos ni versículos. Es más, los libros, originalmente, los libros escritos por cada autor, ellos no aparece el nombre de cada autor como una transcripción como nosotros lo podemos observar. Por ejemplo, Isaías. La Biblia en su totalidad es un rollo que no tiene capítulos ni versículos. Y algo que vas a poder observar es que no existe tampoco el sistema gramatical. No está puntuada. No existen comas. No existen puntos de admiraciones. Es una sola escritura. Eso nos revela algo importante. Y es que cuando habla del llamamiento al arrepentimiento verdadero, en un sentido hebraico, es un versículo, pero ellos deciden colocarla como un título. Es importante esta explicación. Observemos, del versículo 9 al versículo 10, es una sola palabra que continúa. Dice el versículo 10, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Él está usando un paralelismo. Aquí no está hablando literalmente. Debes entender que está usando el paralelismo. Le está hablando a Israel. ¿Y sabe cómo está tratando Dios a Israel? Le está hablando, la está tratando de Sodoma. Y cuando habla de Sodoma, debes tener en cuenta que habla del sodomismo. Y cuando habla del sodomismo, es la inmoralidad. Está hablando de una inmoralidad, de un pueblo inmoral. Y eso sí que ofende a Israel. El hecho es para Dios llamar la atención a este pueblo y recordarle dentro de toda esta, estas palabras metafóricas que está usando para llamar su atención. Cuando habla de príncipes se está dirigiendo a sus líderes. A sus líderes. Pero observe, ¿príncipes de quiénes? ¿De Israel? No, de Sodoma. De Sodoma. Oíd la palabra de Jehová. Escuchad. Porque escuchar es oír con el ánimo de obedecer. Dice, ¿de obedecer qué? La ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Esto sí que lo entiende Israel. Sus príncipes se habían prostituido. Y vamos a observar cómo Dios usa este paralelismo de usar el nombre de estas ciudades que representaban una inmoralidad. Y observa lo que desde luego Dios le había hablado le estaba hablando a este pueblo de Israel. Versículo 11. ¿Para qué me sirve? Dice, ¿para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Escuche, este versículo, el Señor le está haciendo unas preguntas a los príncipes.
pero a los príncipes en el paralelismo usando a Sodoma, hablándole a Israel. Y observemos, cuando él le hace estas preguntas, le está diciendo que él está hastiado. Lo que da a entender es que Israel no es que se haya separado, no se ha separado de los principios para presentar un sacrificio. Ellos están siendo obedientes, están cumpliendo la ley para presentar un sacrificio, para ellos presentar un holocausto de carnero. Ellos están siguiendo la norma, para ellos usar el cebo de animales gordos y presentar sus sacrificios. El Señor dice: no quiero más sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabríos. Cada uno de estos rituales tienen una enseñanza específica, muy particular, hablando acerca de los sacrificios que el pueblo presentaba. Pero cuando Dios ve que Él presenta esos sacrificios y se ajustan a la ley, Dios no ve que ellos están presentando esos sacrificios conforme a la ley, sino es cómo lo presentan. Aunque ellos estaban de acuerdo a la ley, ellos no eran obedientes. Ellos vivían sus propias vidas. Ellos tomaban sus propias decisiones. Ellos decidieron vivir separados de la presencia de Dios. Ellos fueron personas que estaban usándolo del sacrificio como a una apariencia. Así que, amado pueblo del Señor, es lo que el eterno Abba busca revelarnos a través de la profecía de Isaías. ¿Amas la profecía? Esto es, quiero recordar y espero o creo que ahora me entiendes. El 99.9% de la iglesia del Señor, de los predicadores, de aquellos maestros bíblicos, desconocen la profecía bíblica. No estoy diciendo que es que yo me la conozco mucho, no. Escuchemos algo. Desconocemos la profecía bíblica y es allí donde somos fáciles para ser engañados. Amado pueblo de Dios, hemos terminado esta segunda sesión con el estudio bíblico del profeta Isaías en el capítulo 1. Comparte esta palabra con muchos y espero que esta palabra de Dios te esté ayudando. Lee todo el capítulo 1 de Isaías. Verifica los videos que ya hemos grabado y estamos explicando cada palabra. Y lee todo el capítulo para que cuando sigamos puedas entender con más facilidad. Dios te bendiga grandemente. Bendición.